Ok, estamos viendo la cosa. Estamos probablemente a unos 200 o 300 metros. Parece que nos está guiñando un ojo. Y el flash es tan brillante que casi me lo está quemando. Hola, bienvenidos a la Cueva 51. Hoy hablaremos del incidente OVNI de Rendlesham Forest, en Inglaterra, el llamado Roswell inglés. Pero ¿qué ocurrió ese día? ¿Quién dijo esas palabras? Todo empezó en las primeras horas del 27 de diciembre de 1980. Personal militar de una base de Estados Unidos pareció divisar unas extrañas luces a lo lejos, sobre el bosque Rendlesham. Uno de los hombres, John Burroughs, acompañado por su supervisor y otro militar, acudieron a investigar las extrañas luces. Eran azules, rojas, anaranjadas y blancas. Creían que podía haber sido un avión derribado. En su testimonio posterior, publicado en 1981, Burroughs explica lo siguiente. Mientras bajábamos por el camino de la puerta, al sendero que conduce al bosque, las luces se estaban moviendo hacia atrás y parecían detenerse en un grupo de árboles. Además, el bosque se iluminó y se podía escuchar a los animales de algunas granjas haciendo todo tipo de ruidos. Había mucho movimiento en el bosque. Los tres caímos al suelo y lo que sea comenzó a moverse hacia campo abierto. Nos acercamos a una valla que separaba los árboles del campo abierto. Se podía ver las luces apagadas encima de la casa de un granjero. Subimos por la valla y comenzamos a caminar hacia las luces rojas y azules, que de repente desaparecieron. Jim Penniston, uno de los hombres que acompaña a Burroughs, afirmó haber encontrado una nave cubierta de caracteres jeroglíficos extraños. Estimé que tenía unos 3 metros de alto y unos 3 de ancho en la base. No se veía tren de aterrizaje, pero parecía que tenía una especie de piernas fijas. Me moví un poco más cerca. Ya había tomado las 36 fotos de mi rollo de película. Caminé alrededor de la nave y finalmente fui hacia ella. Noté que la tela del caparazón se parecía más a un cristal liso, opaco y negro. Cuando Penniston contó su versión de los hechos, las miradas se volvieron otra vez a Burroughs. Sin embargo, este no recordaba lo que había dicho su compañero. Sea como sea, la mañana siguiente se dijo que encontraron hendiduras que formaban un triángulo, marcas de quemaduras en los costados de los árboles y niveles de radiación clasificados como significativamente más altos de lo normal. En el año 2014 se publicó el libro Encounter in Rendlesham Forest. Su autor, Nick Pope, hoy periodista británico, independiente y comentarista de miedos, fue empleado del Ministerio de Defensa de 1985 a 2006 y formó parte de la investigación. En el libro, Penniston explica: dejé el bosque como un hombre diferente. Estaba asombrado de la tecnología y sí, sabiendo que no era un avión que podría haber sido fabricado en 1980 o incluso ahora. Poe cuenta que desde el día del evento, Penniston y Burroughs han sufrido un trastorno por estrés postraumático. Lo que ocurrió es que pasadas 2 noches desde los supuestos avistamientos, un grupo diferente de militares de las bases, había 2 bases, una inglesa y una estadounidense, el bosque se encontraba justo en medio, cuentan que 2 noches después, como he dicho, otros militares experimentaron algo similar. Pero en esta ocasión, cuando vieron las luces, el teniente coronel Charles Halt ya estaba preparado. Halt intentó refutar los rumores alrededor de las bases. Armado con un dispositivo de grabación,
el teniente se dispuso a investigar qué demonios le estaba pasando. La cinta de audio posterior se considera una de las pruebas más valiosas del incidente Renderham. La transcripción de la cinta se extiende a casi 20 minutos, pero incluye declaraciones de Halt como las que comentaba al inicio, o incluso otras que no dejan nada claro de lo que estaba ocurriendo. Yo también lo veo. Ha regresado. Viene por aquí. No hay duda al respecto. Esto es muy extraño. Parece que está guiñando el ojo. Otra vez se repite lo del ojo. Casi te quema los ojos. Viene hacia nosotros ahora. Estamos observando lo que parece ser un rayo que cae al suelo. Un objeto aún flotando sobre la base de Wallbridge. Radiante. Los documentos desclasificados se desclasificaron en 2001. En él, sobre todo, hay este tipo de declaraciones y lo que llama la atención es que son documentos internos. Como si internamente se hiciera una investigación, pero no se quisiera enseñar al público. Pero aquí no acaba todo. Al día siguiente de estos avistamientos, de estos últimos, el 28 de diciembre, un último grupo de hombres afirma haber encontrado algo fuera de lo común. A Larry Warren, un soldado de 18 años, que ni siquiera estaba en la base, la primera noche del incidente, no sabía ni qué había ocurrido, lo enviaron a patrullar con el sargento Adrián Bustinza y otro personal militar. Poco antes de las 12 de la noche, los hombres salieron de sus vehículos y se dirigieron al campo donde se habían visto las luces en las 2 noches anteriores. ¿Qué ocurrió? Según el relato del joven Warren, afirmó haber visto oficiales de preparación para desastres con contadores Geiger, yendo de un lado a otro. Y el movimiento de las agujas era de locura. Contó lo siguiente. Se ve una pequeña luz roja acercándose desde la costa. Se movía en un aro descendente muy rápido. Se detuvo y se mantuvo a unos metros del suelo. Era grande y estaba iluminado, no del todo rojo. Sin embargo, eso es lo más cerca que pude ver. Esta luz de repente explotó y apareció una nave en el suelo del bosque. No tenía ventanas, ni marcas, ni bandera, ni país de origen, nada. Difícilmente lo podías mirar de frente, y si lo miras por el lado de tu visión periférica, podías ver una especie de forma. Y ahí estaba la forma, parecía una campana. En ese momento, Warren dice que tanto él como Bustinza, un altomando que no conocían, apareció y les invitó, de no muy buenas maneras, que volvieran a la base. Lo interesante de este caso es que su historia se basa prácticamente en documentación oficial, principalmente la grabación de audio del coronel Halt y las fotografías que se hicieron el primer día. Sin embargo, los gobiernos, el personal militar, dice que eso no le dio importancia, que como no era ninguna amenaza de defensa a la defensa del Reino Unido, no se investigó más. Tampoco ha salido otra información ni ninguna pista nueva desde entonces. ¿Qué pasó en ese lugar? ¿Qué ocurrió en Inglaterra en ese bosque? Diferentes personas, diferentes militares, vieron luces. ¿Qué hacía ese objeto, fuera lo que fuera, en ese campo, en ese momento, en esas noches? Pero hay más declaraciones. Un policía local, unos días antes, también acudió al ver unas luces extrañas. Y a unos 8 kilómetros se encuentra el faro de Orfordness, que tiene una visión directa al bosque. Desde ahí también se vieron esas luces en el bosque. Hay entrevistas con gente del lugar que antes no había hablado y hablan de
naves que salían de los árboles y volaban hacia arriba, hacia abajo, y eso duró una semana. ¿Qué ocurrió en ese bosque? Hay gente que dice que se lo inventaron. Hay gente que dice que los militares eran jóvenes y trataron de gastar una broma. Pero la policía hizo un informe días después y declaró lo siguiente. Hay 3 marcas en el área que no siguen un patrón establecido. Las impresiones hechas por las marcas no tienen profundidad y no podían haber sido hechas por un animal. Ha habido libros, ha habido más investigaciones y todo el mundo habla de lo mismo. Si no fue real, si se lo inventaron, ¿por qué había marcas de árboles quemados en la zona? ¿Por qué había radiación fuera de lo normal? Siempre será un misterio. Pero esta historia, como he dicho, salió gracias a la publicación de los informes, de la desclasificación de informes internos de los 2 mandos militares inglés y estadounidense. Yo no creo que se lo hubieran inventado. Hay pruebas, hay fotos y estaban las marcas de los árboles. Nunca sabremos qué ocurrió, pero algo ocurrió en Random Forest, el llamado Roswell de Inglaterra. Gracias y hasta la próxima.